Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días al mundo, a través de la red, de su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos da, 3 de febrero del año 2015, hoy en compañía del profesor, el maestro Juan Manuel Rosario, para hablar de diferentes temas y sobre todo los aspectos migratorios. Y bien, como siempre, la breve de la historia, ¿verdad? Un día como hoy llega a Santo Domingo el capitán Pedro Enrique con 2 navíos y con la designación del hermano de Bartolomé Colón aquí en la ciudad de Santo Domingo como gobernador. Una ratificación y sobre todo este ejercicio de la travesía del Atlántico entre España, la abuela patria, y la española de ese entonces. En 1468 muere Johann Gutenberg, el inventor de la imprenta, y eso es muy interesante, imagínense ustedes, aquí tenemos los periódicos de frente, gracias a este señor. También hoy también se recuerda la salida del señor que duró 34 años con una dictadura en Paraguay, el señor Stroessner, que las diferentes naciones del mundo desde el año 1954 salió en 1989, un día como hoy fue destronado, murió en Brasil exiliado. Eso es el señor Stroessner. También en 1962, el presidente John F. Kennedy pues ordena el embargo a Cuba para el recuerdo de la historia. Ya ustedes saben, hasta ahora todavía se está discutiendo de este gran presidente de los Estados Unidos, aunque a veces, como todo ser humano, nos equivocamos y lo importante es reconocer. Y el que reconoce, pues, tiene el derecho a la palabra para poder seguir hablando, y eso es interesante. También, a ver si es posible un logo del Colegio de Abogados, señor director, ya que hoy es el día 3 de febrero de 2015. Ya hacen 32 años que se funda el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Los abogados, hoy se celebra una misa precisamente a estas horas en la Catedral Primada de América, una ofrenda floral a las 10 en el altar de la patria. Los abogados y abogadas, un día como hoy es bueno recordar que firmó el presidente Salvador Jorge Blanco la ley 91-1983, ocupando la primera matrícula, la 001, el Colegio de Abogados que nace para aglutinar los abogados, para trabajar con la educación de los abogados, para trabajar con la ética de los abogados, la moral, ¿verdad?, los valores, la educación de los abogados, el compartir, el deporte, ¿verdad?, la defensa de los abogados, luchar porque tengan una mejor calidad de vida, luchar por un seguro médico, que nunca hemos tenido esa gran oportunidad, a pesar de que es muy difícil, porque imagínense ustedes, ya una familia de 5 habría que buscar fácilmente, mínimo en el mes, 5,000 por 5 personas, a 1,000 por persona. Entonces, un colegio que recibe 5 millones de pesos en el mes, ¿para cuánto da? Da para 1,000 personas nada más. Lo que entra de recursos da para 1,000 familias, ¿verdad?
Y si usted la pone por 5, entonces son 25 millones de pesos en el mes. Y nada más entran 5. Entonces, ¿cómo pueden cumplir un seguro médico? Para que ustedes, en todos los brochures ustedes ven seguro médico. En el mío y en de todo el que aspire. Pero el Colegio de Abogados, también es bueno recordar que mediante decreto 60, pero en el año de 1986, el presidente Jorge Blanco, pues instituye el día 3 de febrero como el Día Nacional del Abogado. También fue Jorge Blanco que mediante ese decreto le da esa vigencia en el Congreso Nacional, pues cursa un proyecto de ley. Ojalá que los días de toma de posesión del colegio sean los días 3 de febrero, porque así se divide del tema del día 7, que en la realidad la celebración es de los jueces y del Ministerio Público como día del Poder Judicial. Entonces, con este tema interesante de hoy, la festividad de los abogados y el Colegio de Abogados de la República Dominicana, pues a nosotros nos queda desearles muchas felicidades, que sean siempre prudentes, sobre todo con la ética, la moral, dentro de lo que más uno pueda contribuir con la sociedad dominicana y el ámbito de la justicia y el derecho. La honestidad del abogado es sumamente importante y sobre todo el secreto profesional de su cliente, ¿verdad? Hacer la cosa con la mayor prudencia posible. Así que felicitaciones a todos los abogados y abogados del país. Bueno, y entonces aquí dice Interior y Policía reitera que no habrá prórroga en la regularización. Migración repatria 320 haitianos capturados en zona fronteriza. Bueno, ahí está ese escenario planteado y entonces aquí está con nosotros Juan Manuel Rosario. Yo quiero obviar todos estos temas para empezar con Juan Manuel, que nos explique qué orientación puede darnos sobre este tema y sobre todo de la ley de naturalización que está en carpeta y que está precisamente al rojo vivo en estos momentos. Juan Manuel, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir con los amigos televidentes en el día de hoy este plato fuerte, gracias, uno de los hombres más versados por invitarme en derecho de migración. Juan Manuel, el güiro es suyo. ¿Cuáles son sus planteamientos? Cuénteme. Bueno, lo primero es que se está planteando la no prórroga de la ley de naturalización, pero fue prorrogada anteriormente. No debió prorrogarse en ningún momento la ley de naturalización. Recuerden que la ley de naturalización surge con el propósito de resolver algún problema relacionado con la naturalización de algunas personas que andaban con documentos como dominicanos sin ser dominicanos. Ese fue el propósito del nacimiento de la ley. Inclusive, quien planteó la ley de naturalización aquí en los medios de comunicación, yo fui de los primeros, por no decir que fui el primero que lo planteé, como una salida a ese problema. Lo que pasa es que el gobierno, actuando con algunas actitudes vacilantes, hizo una ley que realmente no responde a la naturalización. Naturalizar significa que el que se acoge a esa ley es extranjero. Entonces la sentencia 168, le guste a usted o no, es lo que es constitucional. Y dijo que las personas hijas de extranjeros en tránsito no son dominicanos, y entonces recobra el concepto que está dentro de la Constitución, y es que los hijos de los ilegales no son dominicanos. ¿Desde cuándo? Bueno, desde el año 1929. Era Horacio Vázquez en esa época. ¿Pero qué sucede? El presidente. ¿Pero qué sucede? Que cuando se habla de esa situación, ajá, procedía entonces la naturalización de esas personas para que no se vieran afectadas, bueno, su estatus nacional no se hubiera afectado, sino que tuvieran la oportunidad de naturalizarse. La ley que naturaliza en la República Dominicana es la 1683, pero se hizo una ley especial para esos casos, que es la 169, que permite que esas personas que fueron
que estaban en esas condiciones se aprovecharan de esa ley especial y adquirieran la nacionalidad por naturalización. ¿Tiene eso algo de malo? No. Pero ¿qué pasa? Que había sectores que planteaban que el asunto era reconocerle la nacionalidad dominicana a esas personas, porque ellos eran dominicanos. Porque se entendía que aquí se aplicaba el jus soli y que todo el que nace en la República Dominicana es dominicano. Según la lógica de esas personas, un extranjero viene y entra a la frontera hoy y se mete a un hospital, aunque el extranjero entre ilegal, se mete a un hospital, nace un niño ahí y ya dice que el niño es dominicano. O sea que solamente tiene que dar un brinco en la frontera y está de este lado, inmediatamente está de este lado y el niño es dominicano. Tú le dices, no, pero es que la Constitución hace dos excepciones de quienes son dominicanos. Correcto. En ese momento se hacía dos excepciones, ahora se hace tres excepciones. Primera excepción, los hijos de las personas en tránsito, de los extranjeros en tránsito, no son dominicanos si nacieran en el territorio de la República. Segundo, los hijos legítimos de diplomáticos. Y ahora también está ya de manera establecida los hijos de los ilegales, por ejemplo. Pero ellos no entienden el concepto de tránsito que establece la Suprema Corte de Justicia y que establece la Suprema Corte de Justicia. Aquí hay sectores que no lo aceptan. Y esos sectores ellos entienden que ellos son la Constitución Dominicana. Que ninguna disposición que esté al margen de los criterios particulares que tengan ellos, ninguna disposición que esté al margen de esos criterios es válida para ellos, porque ellos entienden que ellos son la Constitución Dominicana. Es como si dijeran, yo soy la bandera dominicana. Como dijo entonces, el Patricio. Por ejemplo, fíjese, y ellos lograron entonces influir en la elaboración de la ley 169 y en 14 sobre naturalización. Correcto. Y lo cambiaron todo, y esa ley es inconstitucional precisamente por eso. Y fíjese lo que pasa. El artículo 1 de esa ley dice cuál es el objeto de la ley. Y dice, esta ley tiene por objeto exclusivo establecer a un régimen especial de beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 16 de junio del 29 y el 18 de abril del 2007, inscrito en los libros del Registro Civil Dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción. O sea, las personas que se inscribieron en el registro no obedeciendo las leyes del momento y no obedeciendo la Constitución, se beneficiarían de esto. Pero mire cuál es el asunto. La Junta Central Electoral procederá a regularizar o transcribir en los libros de registro civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal A. O sea, lo que le está diciendo es que todas las personas que se inscribieron como dominicanos sin serlo conforme, sin serlo al margen de la ley en el momento de que se inscribieron, la Junta Central Electoral va a validar esa documentación. Se la valida y al validarla ya no es una naturalización. Lo que está haciendo es validándola. Inmediatamente la valida, eso está entrando en contradicción con la sentencia 168 y con la Constitución. Porque es que una persona hija de un extranjero en tránsito no es dominicano y se registró como dominicano. Entonces lo que la ley manda es a validar esa documentación. Es decir, mira, él no nació dominicano conforme a la Constitución Dominicana, pero nosotros le vamos a validar eso por ley. Y si lo validan por ley, están entonces contradiciendo la Constitución de la República y por tanto es inconstitucional. Pero además de eso, la sentencia 168 dice que esa gente no son dominicanos y tú le estás diciendo que validen la documentación. Entonces, por eso es que dice el artículo 2, dice que la Junta Central Electoral inmediatamente regularice esos documentos, o sea, valide, le da quiesencia. Entonces inmediatamente ya los registra como dominicano. Correcto. Inclusive puede entregarle documentación como cédula retroactiva, con el mismo número de cédula que tenía antes. Entonces, esa ley lo que hace es que tumba la sentencia 168. Y eso realmente es una vergüenza para la República Dominicana o para la institucionalidad de la República Dominicana. Por eso yo digo que esta ley es inconstitucional solamente partiendo por ahí. Y Juan Manuel, antes que pase al otro escenario, pero entonces es un recurso de inconstitucionalidad. Sí, eso debe ser declarado inconstitucional, porque eso es inconstitucional. El problema no es si tú Pero entonces si se declara inconstitucional también, estos actos que está realizando la Junta Central Electoral porque lo que sucede, no tienen validez. No tienen validez. Mire qué es lo que sucede. O es grave la situación. Mire lo que sucede, que la naturalización es para extranjeros. Lo que procedía era, esa documentación que usted adquirió de manera irregular queda anulada por ley.
Ahora esta misma ley le da la oportunidad de que usted se naturalice y usted agote el proceso de la naturalización. Al anular la documentación... Primero una residencia, una visa, una residencia. Como eran casos especiales, tú podrías decirle, podría crearle situaciones especiales para ese grupito, porque lo que... ¿Cómo es ese grupito? ¿Y es tan chiquito? Sí, es pequeño. Eso no es verdad que eran cientos de miles, eso es mentira. Eso no es mucha gente. O sea que todo lo demás están totalmente ilegal. Ilegal. Ese grupito que andaba como dominicano sin serlo, quizá, y yo decía que tenían que poner lo que habían adquirido los documentos irregularmente, pero de buena fe. No Ajá. que lo hubiesen hecho de mala fe. Sí. Porque si tú falsificas un documento, ahí hay mala fe. Sí. Entonces la propia ley dice, mira, si fulano de tal anda con un documento como dominicano sin serlo, con un documento falsificado, pero no lo falsificó él, sino su papá, sí, él se beneficia de la ley. Se beneficia de la ley porque es un documento adquirido de manera, con un error, diría yo, de manera involuntaria. Dice la ley, pero Correcto. es una falsificación que hizo el papá. Correcto, sí. Y como la mayoría de las personas que tienen documentos, como dominicanos, documentos falsos, son personas que quienes lo registraron fueron sus padres o un amigo, sí, pues evidentemente que ninguno va a ser cuestionado por el hecho de haber sido registrado con documentos falsos. Sí, correcto. La ley la manejaron Hay así. un hecho involuntario. Hay una ley, no, pero que eso no debió ser así. Es que el documento falso tiene que ser declarado nulo. Y sí, tú le das la oportunidad al grupo, tú haces una excepción. Tú haces una selección de gente, dicen, vamos a ver a esta gente que tienen este problema y vamos a pedir que ellos lo soliciten. Se hace un estudio de cada caso y vamos a darle una naturalización especial, pero jamás validarle documentación. Validar una ilegalidad es incorrecto desde el punto de vista de la institucionalidad. Sí. Entonces, ese extranjero coge, se naturaliza y se le concede la nacionalidad dominicana por naturalización. Se le crea todas las condiciones, todas las facilidades del lugar a ese grupito. Sí, Para la naturalización. Entonces, eso fue lo que no se hizo. Y por eso yo siempre he dicho que esa ley es inconstitucional, inclusive una traición a la República Dominicana. Porque esa ley lo que pretendía era agradar a los organismos internacionales, agradar a sectores nacionales que estaban detrás de eso y a sectores internacionales, poniendo en juego la soberanía de la República Dominicana. Y la soberanía de la República Dominicana es innegociable. Esto no es un asunto de que a mí me duele de que el drama humano, esto no es un problema personal, esto es un problema institucional. Porque es posible que aquel que dice que le preocupa el drama humano le duela menos en términos humanos a esa gente que lo que dicen que no se debe hablar de drama humano, sino de ley. Porque aquí lo que hay que respetar es la institucionalidad de la República Dominicana y no se ha respetado con esa ley. Eso fue una de los hoyos, digo yo, que le han hecho a la frontera jurídica. Porque es que la frontera jurídica de la República Dominicana, desde el punto de vista de la soberanía, se ha venido fortaleciendo. En el año 2004 se promulgó la ley 285-04, lo hizo Hipólito Mejía. Ahí comenzó a construirse, o se siguió construyendo, o bueno, comenzó a construirse la frontera jurídica de la República Dominicana en asuntos migratorios. Después se hizo un reglamento que fortalece la frontera jurídica. Pero el reglamento duró casi 10 años. Bueno, pero se hizo. La Suprema Corte de Justicia declara conforme a la Constitución el artículo que se refiere a los no residentes dentro de la ley de migración, que hubo quienes solicitaron que ese artículo fuera declarado inconstitucional, el artículo 36 de la ley de migración. Porque la dice ley 95 en esa época. No, la ley 285-04. La nueva. Se subió un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley en el 2005. Ok, ya. Porque se decía que el concepto de tránsito que tenía esa ley no era el concepto correcto. El grupo que hoy adversa la sentencia 168 fue el mismo grupo que subió el recurso contra la ley. Ok. Entonces, la Suprema lo declaró constitucional. Eso vino a fortalecer la ley. La frontera jurídica. En el año 1999 se asumió la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sin enviar eso al Congreso. Y en estos días... Ese es otro punto que salió a relucir. Fortaleció la frontera jurídica, que por cierto, quien redactó el recurso de inconstitucionalidad contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos es quien les habla. Yo lo deposité en el 2005, la Suprema Corte no decidió y entonces eso se transfirió al actual Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional decidió sobre ese recurso que yo había redactado. Y declaró la Corte, el instrumento de aceptación de la Corte lo declaró inconstitucional. Eso viene a fortalecer la frontera jurídica.
O sea, se viene fortaleciendo. Ya luego lo que hay que aplicar las leyes de la República Dominicana. Ahora bien, esta ley, la 169-14, le hizo un hoyo a esa frontera jurídica, que hay que tratar de ver cómo uno lo sella. ¿Cómo se puede resolver ese problema del hoyo? Yo digo que cuando cambie la correlación de fuerza en el Congreso, hay que seguir impulsando, sea la presente generación o sean las futuras generaciones, hay que impulsar un proyecto de ley en el Congreso que declare nula todas las naturalizaciones que se hayan derivado de esa ley, porque esa ley es inconstitucional. Otro proyecto de ley. ¿Usted sabe por qué? Pero otro proyecto de ley. Sí, someter un proyecto de ley que anule todas las naturalizaciones que hayan sido derivadas de la ley 169-14. ¿Cuándo va a ser Oye, eso? entonces todos los actos que esa gente realice. No, óigame, aquí hay precedentes. En el año 1966, la ley 1683 del 48 es la que regula todo lo que tiene que ver con la naturalización en la República Dominicana. Y le da al presidente de la República la facultad de otorgar 5 naturalizaciones privilegiadas por año. 5, pero eso no es nada. Sí, pero bien, él no debiera... Debieran ser 500 por lo menos, 1000. Él no debiera dar ni una, el presidente de la República. Eso debe agotar los procedimientos institucionales. El que se quiera naturalizar, que se naturalice. Ay, que haga el Que procedimiento. haga el procedimiento. La ley lo que establece es un privilegio al presidente para que él dé naturalizaciones privilegiadas. Pero es muy poca, a quien él le dé la gana. Es muy poca, Pero bien. 5, Juan Manuel. Pero bien. 5 son muy pocas. No. Pero óyeme, lo importante de lo que te estoy diciendo es que desde el 48 hasta el 66 se otorgaron muchas naturalizaciones privilegiadas. Sí. Y mediante una ley, en el año 1966, el Congreso promulgó una ley y Balaguer anuló todas las naturalizaciones privilegiadas que había en la República Dominicana. Todas. Porque se consideró que no se habían hecho conforme al derecho constitucional de la República, al espíritu del derecho ¿Y constitucional. qué medidas se buscó entonces para darle esa ciudadanía a todos esos es que ciudadanos empresarios que estaban aquí? No, pero es que ese es el problema que tenemos, que hay aquí en la República Dominicana, que nosotros entendemos que tenemos un compromiso con fulano de tal que es extranjero, vino aquí y puso un chinchorro por ahí y ya di que tienen que darle la nacionalidad dominicana. En toda parte del mundo, las personas agotan el procedimiento interno que establece la institucionalidad. Y aquí se tiene una condescendencia de que fulano vino e invirtió $100,000, o vino e invirtió, qué sé yo, cuántos miles de dólares, bueno, usted es dominicano. Y eso no es posible. No, porque tiene que agotar el plazo de 2 a 5 años. Que agote el que establece la ley. Inclusive hasta por un problema de seguridad nacional, no solamente de la República Dominicana, sino de todos los países de América. Tú no puedes estar albergando a todo el que viene a la República Dominicana como él le dé la gana. Aquí tiene que agotarse todo un procedimiento. Y no es un historial que se solicita el DNI. Sí, el procedimiento de eso es el siguiente. Ajá. Primero, el que viene a invertir a la República Dominicana o debe solicitar una visa de residencia. Es lo correcto. Que no es lo mismo visa de residencia que residencia. No. Entonces, con esa visa de residencia, él puede venir aquí y puede solicitar una residencia ordinaria en la Dirección General de Migración o una residencia por inversión. Exacto. Entonces la Dirección General de Migración hace la evaluación del lugar, le va a pedir copia de pasaporte, acta de nacimiento, acta de matrimonio, papel de buena conducta de su país, etcétera, etcétera, etcétera. Esa documentación se le entrega a los organismos de seguridad para que hagan una evaluación de esa persona, de ese interesado, a ver si tiene algún antecedente en el país de origen o en cualquier país del mundo. Su historial. Se hace una investigación. Entonces, en función de eso, se dice, sí, usted se le va a dar la residencia. Esa persona va a durar 2 años con una residencia. Y luego de los 2 años puede entonces optar por naturalizarse conforme a la ley 1683 de la República Dominicana sobre naturalización. Sí. Y precisamente ese es uno de los elementos que hay que destacar con relación a la ley 169. Y es que la ley 169, a las personas que se benefician de ella, no le piden nada de eso. Nada de eso. Oye, es un privilegio exagerado que se le ha dado a un conjunto de gente que violaron las leyes dominicanas, que se hicieron dominicanos sin serlo, entonces se le pone toda la cosa más fácil que a los otros extranjeros, que es una discriminación contra los otros extranjeros. Sí, es verdad, sí. Y eso no puede ser. O sea, es una barbaridad jurídica lo que se ha hecho en la República Dominicana. Por eso yo decía, mira, se puede hacer un régimen especial para esas personas, pero ese régimen especial tiene que contemplar la anulación de la documentación, no la validación de la documentación que tienen esa gente que lo acredita como dominicano. Entonces,
Ahí hay Pero ahí es donde viene la pregunta, Juan Manuel. Todos los actos que esa gente han hecho, como adquirir títulos de propiedad, pero mira, casa, por ejemplo, yo hice un proyecto de ley de naturalización. Ajá. Y yo decía que por ley se podía entonces validar los actos civiles de esa persona. Mira, tú hiciste una contrata, tú no eres dominicano, tú se anulan los documentos como dominicano, te naturaliza, la naturalización te hace dominicano, entonces te validamos por ley todos los actos para que no afecte a terceros. Exacto. Y listo. Porque tú lo que tienes que tener es la sapiencia de tú buscarle una salida a la situación, pero sin entrar en contradicción con la institucionalidad y con la soberanía de tu país. Tú no puedes permitir que ninguna potencia extranjera, ningún organismo internacional o ninguna persona, por muy poderosa que sea en la República Dominicana, imponga lo que se debe o no se debe hacer en materia de institucionalidad. Porque va a llegar un momento, Diomedes, en que van a seguir violando tanto la institucionalidad que van a desbaratar el país. Se va a convertir en una institucionalidad tan débil como la que existe en Haití. El problema de Haití, inclusive, de la emigración hacia la República Dominicana, es porque allá hay una debilidad institucional tan grande que la corrupción arropó ese país. Prácticamente lo hizo fracasar en materia de desarrollo económico por el problema institucional y la corrupción. Y si la República Dominicana sigue transitando ese camino, va a llegar un momento que se va a haitianizar en términos institucionales. No me refiero a haitianización desde el punto de vista del ingreso, que también se está hablando de la haitianización desde esa perspectiva. Estoy hablando de la perspectiva institucional. Correcto, sí. Y eso le va a hacer un daño tremendo a la República Dominicana. Por eso yo digo que los políticos de la oposición y los que no son de la oposición deben tener mucho cuidado al tratar este tema. Porque a veces no se manejan como estadistas, sino como simples politiqueros oposicionistas, lo de la oposición. Y no con la debida madurez para manejar esto con la debida altura. Esto no es un problema de partido político. Esto es un problema de la República Dominicana. Ok, Juan Manuel, y este tema que plantea el ministro de Interior, de darle residencia. Eso es otro absurdo. ¿Cómo lo que pasa... y no es una forma... No. Pues toda esa gente que está entonces, aquí... Pero tú, oye lo que te voy a decir, tú tienes experiencia, Diomedes. ¿Y cómo tú vas a decir que tú vas a encontrar un ilegal en la calle y le vas a decir, yo te voy a dar una residencia? Y va a encontrar otro en la próxima esquina y le va a decir, yo te voy a dar una residencia. O yo te voy a dar una visa. Eso no es posible. Tú puedes decir lo que dice la ley de migración. Entonces está correcto lo que hizo ayer Migración, que deportó 320. Déjame decirte, el decreto de porque estamos hablando de la ley de naturalización, pero sí, hay un plan de regularización. Correcto. En ese plan de regularización, en el primer borrador, yo participé en la redacción. Ok. Y se hizo un plan donde los organismos internacionales inclusive se reunieron con nosotros, los técnicos que estábamos en eso, porque el presidente de la República entonces pidió que hiciéramos una reunión con los organismos internacionales, que no debió pedirla, porque aquí no hay que darle explicación a los organismos internacionales sobre la política migratoria. Pero nosotros fuimos para preservar o para defender la República Dominicana. En esa reunión, esos organismos entendían que nosotros debíamos regularizar a todo el mundo, aún no teniendo ninguna documentación al extranjero. Y nosotros nos opusimos a eso. ¿Y cómo van a regularizar si no hay nada? Pero lo plantearon así. No tuvieron, ni se inmutaron cuando lo plantearon. Porque realmente lo que se está buscando es que la República Dominicana asuma toda esa población de haitianos. Y la gente no lo entiende, la gente piensa que es un problema migratorio. No es migratorio. El problema es de carácter soberano, de tratar de aplastar la soberanía de la República Dominicana. Porque no es verdad. Y por eso yo lo digo que la gente no sabe, no tiene idea de lo que está sucediendo en la República Dominicana, porque como yo estoy ahí y soy testigo de esa acción, yo tuve la discusión, yo sí sé lo que se está planteando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? La ley de migración establece de que aquí en la República Dominicana debía hacerse un plan de regularización tomando en cuenta varios factores. El vínculo de las personas con la sociedad, el vínculo familiar, se hace un estudio caso por caso. Y no a todo el mundo le corresponde la misma categoría documental que otorga la Dirección General de Migración. Porque hay uno que le puede tocar una residencia, hay otro que le puede tocar una visa, otro le puede tocar un permiso de trabajo, dependiendo del nivel de vínculo. Porque una gente que haya entrado en el 70 tiene más vínculo que uno que haya entrado, por ejemplo, en el 90. Y tú no le puedes dar la misma documentación a las dos personas. Porque el que entró en el 70 tiene, si logra demostrar con la documentación del lugar, logra demostrar que tiene vínculos con la República Dominicana muy profundos,
Vamos a suponer que se haya casado con una dominicana, que tenga un hijo con una dominicana. Bueno, pues pues usted le toca una residencia. Esa es una prueba. Usted le toca una residencia. Sí. Pero una persona que viene aquí y dice que yo llegué aquí en el 90, dice, pero tú tienes prueba. No, yo tengo pruebas, pero no es de la boca. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? Tú no puedes entregarle nada. Un acta de nacimiento es fundamental, ¿verdad? Entonces, pero además de eso, pero eso no es la prueba de la presencia de ellos aquí. Pero hay otra. ¿Cómo tú le puedes decir a una gente de que tú te vas a naturalizar pero yo no tengo documento? ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo José Miguel. Sí, pero ¿dónde está la documentación que demuestra que tú te llamas José Miguel? Yo no tengo. Tú no puedes naturalizarlo. Así es. Si no tiene un pasaporte, si no tiene una documentación que lo identifique, tú no puedes regularizarlo. Así es. Entonces la gente no entiende eso, y aquí yo inclusive políticos, que a mí me da a veces hasta pena, que se dejan manipular hasta de periodistas, que comienzan a decir que es un problema de derechos humanos. Cuando tú dices, no es derechos humanos, es un problema de institucionalidad. Es que tú no le puedes pedir a la República Dominicana que asuma una población de extranjeros solamente con la declaración verbal de él, de que él diga yo soy esto o yo nací aquí. Porque puede pasar que se metan un camión o 10 camiones de extranjeros a la República Dominicana y al otro día digan yo tengo 20 años viviendo aquí. Bueno, señores, recuerden que estamos conversando con un hombre tan especial, Juan Manuel Rosario, cómo domina este tema sobre el derecho de migración y sobre todo la importancia de esta explicación que él da con esto desmenuzado al dedillo. Nosotros vamos a ir a una brevísima pausa, señor director, para seguir con este diálogo a mano de esta explicación importantísima para la nación dominicana y para cada uno de nosotros en este Día Nacional del Abogado. Bien, señores, continuamos aquí con este toque de queda ya en estos minutitos finales con el doctor Juan Manuel Rosario, experto en Derecho de Migración. Juan Manuel, este panorama realmente conflictivo entre Haití y la República Dominicana en el aspecto migratorio. Ayer las autoridades dicen que enviaron a Haití de vuelta 320 haitianos. Imagínense ustedes si eso en un solo día. Sumen diariamente 320 por día, entrando por esa frontera abierta. Y dése en cuenta una cosa, si yo voy a Haití y no llego con ese pasaporte y esa visa, ustedes saben que vuelvo para atrás en el mismo avión. O sea, no te dan entrada. O sea, que ellos tienen un sistema de migración totalmente regularizado. El que entra allí tiene que entrar con su visado, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué en esa frontera no se toman las medidas de control? Porque es por ahí que entran, no es por otro lado, no es por el agua, en barco, no es por tierra. Entonces, las autoridades dominicanas, ¿cómo es que entran tantos haitianos diariamente al territorio dominicano sin nada en los bolsillos, sin ningún documento y sin nada? Entonces, Juan Manuel, la situación es sumamente difícil. Cuénteme de este tema. Mire, yo tengo la posición de que aquí siempre se habla de los inmigrantes ilegales que vienen al país como culpables del problema. Ajá. Y la posición mía es que lo culpable es la institucionalidad dominicana. Y usted lo acaba de decir. A lo inverso. Mire, si nosotros aplicáramos las leyes, aquí no hubiese tanto problema migratorio. Lo que pasa es que hay una genuflexión del presidente, del gobierno, y no solamente de este, sino de los gobiernos que hemos tenido con relación al caso haitiano. Una actitud timorata para no buscarse supuestos problemas internacionales. Están dispuestos a entregar el país, si es necesario. Y eso es lo que ha generado todo este problema. Nosotros hemos trabajado, como le decíamos al principio, para hacer la frontera jurídica de la República Dominicana, la verdadera muralla que debe tener la República Dominicana. Pero no le ponen atención. Nosotros fuimos invitados en una ocasión para discutir estos problemas o para reflexionar sobre estos problemas al Palacio Nacional, a discutir con el presidente.
Ok. Y le planteamos todo lo que nosotros entendíamos de este problema. El presidente no le puso atención a nada de eso. El presidente estaba, ya parece que, programado para responder a los intereses de otros. Y nosotros, desde el punto de vista técnico, le hicimos los señalamientos del lugar en el manejo de estas cosas. Y entonces sigue el problema de la institucionalidad. Pero nosotros, cuando digo nosotros, yo me reuní con legisladores del PRD. Me reuní con legisladores del PRM, aparte, y le di, explicándole el problema, antes de aprobar la ley. Antes de aprobar esa ley 169, porque yo redacté un proyecto de ley de naturalización que estaba acorde con la institucionalidad de la República Dominicana. Ok, entonces eso se obvió. Óigame bien, yo se lo planteé al legislador del PRM, y un día los legisladores del PRD convocaron a algunas personas de los que habían trabajado este proyecto al Congreso, y nos reunimos con ellos y le dijimos cuál era el problema, cuál era el peligro de esa ley. Y es sorprendente, y esto lo digo porque la oposición no ha sabido manejar esa situación. Lo ha hecho con mucha irresponsabilidad, hablando de derechos humanos, que por cierto yo lo veo muy poco preocupado por los derechos humanos de los pobladores de Guachupita, pero muy preocupado por los derechos humanos de los haitianos. O sea, es una paradoja, dice, oye, pero tú eres muy humanista, pero tú aquí como político no haces nada por la gente tuya. Bueno, entonces, óyeme. Esos barrios que dan pena. Sí, entonces, cuando nosotros fuimos a discutir, estaba reunido la Cámara de Diputados. Y me dice a mí el vocero del PRD, tenemos que irnos porque ya tenemos que entrar al debate. Y nos dice a nosotros ahí, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque esa ley no pase. Y yo, inclusive, salgo de la reunión, y cuando voy subiendo hay una cámara, hay una pantalla donde se ven los debates, y me paro a ver ahí. Y se para el vocero, uno de los PRDistas que había dicho que eso había que buscar la forma de que no pasara así, hizo un discurso diciendo que esa era la mejor ley que habían hecho en la República Dominicana, 5 minutos después de haber dicho que esa ley no debía pasar de esa manera. Recibieron una llamada de Miguel Vargas Maldonado, o no sé de quién, y la ley pasó, y que porque esa era la ley del consenso. Y la oposición asumió una irresponsabilidad y que de buscar la forma de hacer consenso con Danilo Medina, con la ley 169, para que Danilo Medina se sintiera contento. Porque el PRD andaba buscando hacerse el gracioso a Danilo, para que Danilo influya en el Tribunal Electoral, y el PRM, sus líderes, andaban en lo mismo, y se pusieron en manos de Danilo Medina, y entonces los dos grupos le aprobaron la ley, y los dos grupos cayeron en manos de Danilo Medina, una oposición que no tiene independencia, que se ha dejado manipular inclusive, porque lo que estaba pensando era que le iban a ver cómo podían influir a través de Danilo Medina en el Tribunal Electoral para el asunto del partido. Uno y otro. Y se quedan sin nada. Entonces, óyeme, en el caso del PRM, entonces, óyeme, pusieron el país en peligro con una ley que es inconstitucional, solamente para una jugada de que es política, de politiquera, y no actuaron con la debida actitud estadista, pensando en el país, pensando en el problema de la institucionalidad de la República Dominicana, y han puesto en riesgo a la República Dominicana. Y por eso yo, cada vez que puedo venir a estos programas, yo vengo y lo digo, porque no ha sido cualquier cosa que ha pasado. Nosotros hemos sido testigos de excepción. Yo me reuní en algunos lugares con legisladores del PRM, y lo único que me dijeron, bueno, hubo uno que me dijo, yo no pude hacer nada ahí cuando yo vi esos reformistas que eran tan patriotas apoyando la ley, hasta yo la apoyé. Bueno, señor. Oye, un legislador, que tú no tienes criterio propio. Manuel, hemos llegado al final del programa. Y escúchame que te haga esa, pero son cosas que las hemos vivido y que la gente tiene que saberlas. Finalmente, Juan Manuel, ¿cómo controlamos la frontera? Lo primero es la frontera jurídica. Si usted, por ejemplo, prohíbe que las empresas empleen extranjeros ilegales, eso está prohibido por ley. Usted notifica a todas las empresas de la República Dominicana, incluyendo la de la construcción, que si emplean a un extranjero van a ser sometidos a la justicia. Usted puede estar seguro que llega un momento que los extranjeros que no tengan documentación no van a tener espacio para trabajar, y va a desincentivar en gran medida la inmigración hacia la República Dominicana. Porque ¿a qué viene? Pues si no lo van a dar trabajo. Pero si tú vienes y le das lo acoge, la agricultura lo acoge, le da trabajo, le da, por ejemplo, el sector de la construcción,
hoy, se paraliza el metro. Óigame bien, Manuel, terminamos. enfrentando las leyes de migración, violando las leyes nuestras. Bueno. Pues entonces no va a ser posible entonces Muchas enfrentar la gracias. migración ilegal en la República Dominicana. Así es, muchas gracias Juan Manuel Rosario por estas explicaciones tan interesantes, pero el mundo sigue. La gracia nuevamente a Juan Manuel por estas importantes declaraciones en el día de hoy aquí en este su programa Democracia TV. Será pues, señores, hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.